Asambleísta Paco Fierro. Señor presidente, buenas noches. Señoras, señoritas, señores asambleístas, buenas noches. Huarmicuna, Caricuna, Huahuacuna, Ashituta. Promover el ahorro, alentarla a invertir tiempo y dinero en la educación de sus hijos, estimular la obediencia a la autoridad. Decía Confucio, filósofo del siglo V antes de Cristo. ¿Por qué tomo este pensamiento de Confucio? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta lo fundamental que es la educación en el pueblo. Hoy que estamos viviendo la era del conocimiento, porque hemos sobrepasado la era de la agricultura, la era de la industrialización, y hoy que estamos en la era del conocimiento, es necesario que el pueblo ecuatoriano, que el gobierno y los gobiernos de turno, y que nosotros como asambleístas nos demos cuenta de este momento importante y crucial que está en nuestras manos para aprobar una ley de tanta importancia, para ubicarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes en esta era del conocimiento, que es la nueva forma de generación de riqueza. Qué importante es hablar de lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano para cortar la brecha entre los ricos y los pobres. Hoy, de acuerdo a análisis, 4 de 5 estudiantes pobres no terminan la educación. Mientras tanto, los ricos, ellos de 5 estudiantes, 4 terminan la educación. Pero ahí viene la función del Estado ecuatoriano. Esa es la responsabilidad que tienen. Ahí se recoge a los indígenas, a los campesinos, a los negros, a los cholos, a los montubios, a todos. Hacia allá tiene que apuntar el apoyo del Estado ecuatoriano, hacia aquellos que no pueden terminar la educación. Existe el Banco Mundial que está haciendo préstamos en apoyo para sacar del subdesarrollo a través de la educación a los niños y a los jóvenes. Tenemos que aprovechar esos préstamos que están dando. En la ley actual que se está tratando en este momento, existen algunos nudos críticos que todavía no se han resuelto. Sociedad Patriótica va a votar a favor de esta ley, siempre y cuando recoja estas observaciones que han hecho nuestros compañeros en beneficio de los educadores. Se viola la Constitución de la República en el artículo 57, numeral 17, que habla de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, al derecho de ser consultados antes de tomar una medida legislativa que les pueda afectar. Con fecha 14 de mayo del 2010, presentaron para segundo debate el informe de la Ley de Educación Intercultural, pensando en que iba a haber esta consulta previa, pero desgraciadamente no fue así. A pocos días, a pocos meses, cambiaron de pensamiento, pero se están nuevamente burlando de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades, de los negros, de los afroecuatorianos. Se están burlando porque ellos tienen el derecho a ser consultados cuando van a ser violadas sus derechos, que dice clarísimo en el artículo 57 de la Constitución. De igual manera, se está violando el artículo 57, numeral 14, porque asimismo, dentro de lo que habla el artículo 57, numeral 14 de la Constitución, dice desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe. Se garantizará una carrera digna. La administración de este sistema será colectiva, participativa.
con alternancia temporal y espacial, basada en una veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Si bien es cierto, el artículo 261 de la Constitución habla acerca de que el Estado general tendrá competencias exclusivas, que de paso aquí debo decir, no hay el Estado central, hay el gobierno central, más no el Estado central como se dice en la Constitución. En el numeral 6 habla de las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda, que es una de las competencias exclusivas. Por lo tanto, también la Constitución habla de un Estado plurinacional e intercultural. Es necesario que la educación bilingüe tenga su autonomía administrativa, financiera, pero tienen que rendir cuentas. No puede ser posible que el gobierno de turno nombre a quien va a ser director de la educación bilingüe. Ellos tienen la capacidad para poder nombrar a sus dirigentes, a sus profesores, a los más capacitados. Ellos son los que tienen que responder, como dice la Constitución, si queremos nosotros darles el valor que han venido pidiendo y que se les reconoce en la Constitución de la República. Con respecto a la educación intercultural, debo también felicitarles a todos quienes han participado en la educación intercultural bilingüe, porque han logrado sacar del analfabetismo una gran cantidad de jóvenes, de niños, y eso es vital para el desarrollo de sus pueblos, que han sido siempre los más olvidados, han sido siempre los más excluidos. Con respecto a la educación municipal, si bien es cierto, se habla de 100 años que existe la educación municipal y que han tenido una enorme experiencia, que han tenido éxitos, que han tenido historia, pero la Constitución de la República, asimismo, en el artículo 264, habla de las competencias exclusivas de los municipios, y ahí claramente les establece, y dice en el numeral 7, planificar, construir, mantener la infraestructura física y equipamiento de salud, educación, etcétera. Pero hay una salvedad que se la puede tomar, porque no se puede desperdiciar esa experiencia de los municipios. Y la Constitución, en forma sabia en esta parte, lo que buscó es acabar con esa forma de utilizar la educación para hacer política, para buscar réditos políticos. Recuerden que hacía el gobierno central educación, los consejos provinciales hacían educación, los municipios hacían educación, las Fuerzas Armadas, la policía, todos querían hacer educación. Hoy la Constitución es clara y está dando la responsabilidad y las competencias exclusivas en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero como decía, hay el artículo 260 de la Constitución que dice: el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. Por ahí puede buscarse la solución para que no desaparezca la educación municipal, porque debe mantenerse y debe recuperarse, repito, esos logros, esa experiencia que ha tenido la educación municipal, que desgraciadamente no le contemplaron en la Constitución de Montecristi. Con respecto a la estabilidad laboral. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Con respecto a la estabilidad laboral, es necesario asimismo velar por los supervisores, velar por los profesores sin nombramiento. Hay cátedras que van a desaparecer y hay que pensar en aquellos profesores que se quedarían sin esa cátedra. Y lo mismo la jubilación, que dando gracias ya explicaron, y la jubilación será igual que todos los servidores públicos de $36.000. Quiero aprovechar para felicitar a mi provincia, a la provincia del Chimborazo, al Colegio San Felipe Neri. Este colegio es un ejemplo para el país, ya que elabora y se ha construido
Ese prestigio se ha construido a través de utilizar y aplicar las normas ISO. De igual manera, al Colegio Capitán Edmundo Chiriboga, ya que tiene el reconocimiento del bachillerato internacional. Esto es un ejemplo para que sigan los demás colegios y escuelas de mi provincia y del país. De igual manera, Terminó su tiempo. debo agradecer y felicitar a la comisión porque se han preocupado con respecto a este bono de compensación a aquellos maestros que laboran en la quinta y la sexta línea en el oriente, en la frontera, y asimismo reconocen la labor que hacen en el sector de difícil acceso, como es en el sector de Jubal, en el sector de Huangras, de la provincia de Chimborazo, que hay que caminar 3, 4 horas en caballo para que pueda llegar ese maestro. Esas cosas hay que felicitar a la comisión de que se haya tomado en cuenta. Si pensamos en el futuro de nuestro país y queremos nosotros ponerle en el sitial que se merece, debemos apoyar a esta ley siempre y cuando se reconozcan los aportes que han hecho nuestros compañeros, de tal manera de ser justos y que cumplamos con lo que dice la Constitución y con lo que el pueblo anhela, una educación de categoría, una educación que les lleve al país a la era del conocimiento. Muchísimas gracias.